Hola Ernesto, hola Buen día, Felipe, Alexis. Buen día, Felipe. Alexis, ¿cómo buen están? día. ¿Tú primero? Sobreviviendo la pandemia. Sobreviviendo a la pandemia. Muy bien. Ese Ya, es ya, ya, ya con eso somos mi un momento de equipo. la semana feliz. Ya estamos, pero absolutamente coordinados. Sí, Y así es. me atendí esta vez. Retomamos el capítulo anterior. Fíjense que en Retomemos. la ocasión anterior estábamos platicando. Hemos dejado muchos temas a desarrollar, entre ellos algunas de las cosas que se pueden hacer como sugerencias dentro de la pandemia, ya que uno está encerrado. Hemos dado vuelta a algunos otros temas, pero en esta ocasión creo que vamos a centrarnos en algo. Pues a mí me llamó la atención, algo que comentó el trabajo de Felipe, y tiene algo que ver con una anécdota. Entonces voy a platicar la anécdota y ustedes me ayuden a comentar, ¿no? Pues fíjense que he tenido la experiencia con algunos alumnos que cuando se les entrega la nota, aún dándole toda la estructura del por qué han reprobado, de pronto desbordan en llanto y en desesperación, en que van inclusive en enojos o corajes, que finalmente dicen, es que la culpa es de medio mundo y la vida no vale nada, etcétera, ¿no? Entonces, lo veo desde el punto de vista de adultos. Estamos ya hablando de gente que es en formación profesional. Quiere decir que no estoy hablando de pequeñines, ¿no? Es entendible cuando lo ven pequeñines porque prácticamente ellos están todavía aprendiendo cómo manejar las emociones. Sin embargo, en el caso de los adultos, me ha tocado inclusive compañeros de trabajo en donde haces una observación acerca de cómo desarrollan una actividad profesional y obviamente explotan en enojos o explotan en llanto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo entender qué está pasando con ellos? Pues sí me llamó un poquito la atención el trabajo de Felipe que decía, es que hay que hablar sobre regulación emocional, ¿no? Entonces vamos a profundizar, ¿les parece el día de hoy sobre regulación emocional? Sí, Sí, claro. ya está. Eh, a ver, primero que nada, esos estudiantes que explotan en llanto, pienso que se les podría tildar de falta de regulación emocional, falta de herramientas de eso. No quiero decir que yo no he explotado alguna vez, pero eh, me gustaría también hacer la distinción de dos conceptos, que sería la regulación emocional, que es como de lo que nos hemos estado refiriendo en los últimos capítulos, y, e inteligencia emocional, que se suelen confundir bastante, pero son dos términos distintos dentro del mismo área. La regulación emocional, sobre todo igual lo pegado a lo que investigué con mi grupo, es la capacidad de un ser humano para regular sus emociones y poder adaptarse a distintos ambientes, ¿cierto? Y poder salir aireoso, por decirlo así, sin mayor nivel de estrés, sin estar enojado, o poder no explotar de estas maneras que tú mencionas. La inteligencia emocional es otra cosa. Es algo que, desde mi perspectiva, es algo más hacia el resto, el poder empatizar, el poder adecuarse en cierta situación, como decía, de dar el ejemplo de estar en un funeral, por ejemplo, y no reírse o no gritar o no ser desordenado, por ejemplo. O, por ejemplo, estar en una prueba y hacer mucho ruido. Ser inteligente emocionalmente es eso, es poder contemplar el resto. Regulación emocional es las herramientas que tenemos nosotros para poder afrontar ciertas situaciones. Por lo tanto, cuando hablas de regulación, estás hablando de un, una respuesta que va dirigida a cómo tú respondes adaptativamente Ujú. a un contexto que eventualmente te podría, em, no sé si descompensar emocionalmente, tal vez desregular
valga la redundancia, ¿no? Porque estamos hablando de regulación emocional, pero la desregulación emocional como cuadro, eh, no sé si decirlo patológico, pero puede llegar a ser patológico, tiene que ver con una intolerancia también a la frustración. O sea, nuevamente como desde mi reacción a un contexto y cómo eso me afecta a mí finalmente. Podríamos ahí tal vez hablar de intolerancia a la frustración, podríamos hablar de descontrol de impulso, podríamos hablar de autoestima disminuida, podríamos hablar de varias cosas que tal vez están influyendo en esa desregulación, pero que finalmente, como dices tú, tiene que ver con mi respuesta. En cambio, la inteligencia emocional me hace conectarme necesariamente con el otro. Implica empatía. Pero fíjate que siento, ¿Sí? yo creo que por eso radica la confusión, porque pareciera que van de la mano, ¿no? Es O decir, sea, yo creo que van de la mano, de sí, hecho. Van de la mano, exactamente, sí. yo no puedo expresarle hacia los demás si no tengo una regulación. Entonces podría pensar que la regulación emocional forma parte un tanto de la inteligencia emocional. No sé si lo puedo concebir así. Claro, lo que pasa es que, a ver, esto de la frustración, por ejemplo, que Sí, menciona Alexis, eh, claro, eso sabemos que se afronta cuando somos pequeños. Sobre todo, a ver, yo estoy hablando de mi investigación que eran niños de párvulo, que son niños hasta 6 años. Las primeras etapas donde realmente le enseñan a los hijos a enfrentar las cosas que se les presenten y no frustrarse ante ellas. pero ahí vamos, la idea me gusta porque tú dices, cuando hablas de regulación emocional, es algo que puedes aprender, no es Ujú, algo innato, por así decirlo. ¿Es correcto? claro. Ujú. Entonces, la pregunta, bueno, lo empiezas a desarrollar desde edad pequeña. ¿Lo puedes aprender en cualquier momento o lo puedes aprender exclusivamente en edad pequeña? A ver, uno cuando es pequeño se empieza a desarrollar y aprende desde que estamos en el jardín, aquí le decimos jardín, no sé cómo, Sí, 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 sí. jardín. Preescolar o jardín de niños. Empezamos a comunicarnos con otros niños, a aprender a mediante el juego, pero nos relacionamos con otros niños, que no quitarle el juguete, que no ponernos a gritar si nos quitan algo, que hay momentos y momentos para las cosas. Eso nos lo enseñan los docentes y nuestra experiencia con el otro. Y esas son las primeras bases que tenemos para comunicarnos con los niños. Entonces, eso después se ve reflejado en todo tipo de relación en un futuro. Claro que uno después, cuando es mayor, es más consciente de las cosas que uno hace, pero la base se queda. Pero No sé si me entiende. el tema es que como hablan esto del aprendizaje, de partida, asumir ahí que el aprendizaje es posible siempre, Sí. evidentemente. Ahora, Ujú. tal como menciona Felipe, los primeros momentos, las primeras etapas, los primeros 5 años son esenciales en todo lo que tiene que ver em, con la vinculación afectiva. La vinculación afectiva, el apego, si tú desarrollas un apego seguro, vas a tener la posibilidad de tener em, reacciones mejor, mejor reguladas desde la regulación emocional. Y aquí tal vez hacer una distinción nuevamente entre la regulación emocional y la represión emocional, que no es lo mismo. Sin embargo, si bien siempre, mientras antes mejor, la prevención y qué sé yo, obviamente que vas a tener mayor flexibilidad, mayor plasticidad para aprender cuando tienes 3 4 5 años versus cuando tienes 40, por supuesto, donde ya estamos más rigidizados y todo lo que tú quieras, pero hay que considerar que para efectos de la enseñanza, obviamente que en un niño pequeño tú necesitas un yo auxiliar.
Necesitas un otro que te ayude a regular, que te ayude a, eh, mm, de alguna manera, a moldear esta plasticidad. En cambio, el adulto puede hacer el ejercicio de autorrevisión, de, de aprender por la vía de lo que la respuesta del otro te entrega y uno hace la autoconexión. Sí, tienes otras herramientas, pero para efectos de flexibilidad, plasticidad y sentar las bases, obviamente que en la etapa preescolar, que es lo que estuvo revisando Felipe, es lo principal. Y ahí podríamos conectarnos con el apego, que no lo vamos a hacer en este minuto, pero, pero por supuesto, el apego seguro. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como cuando tú dejas a un niño, lo llevas a la plaza, como le dicen ustedes, al parque, El parque, sí. eh, a que juegue con otros niños, y un niño que tiene un apego seguro es un niño que está en condiciones de escudriñar, de conocer, de investigar su entorno libremente, sin grandes temores. Entonces, lo llevas a jugar y el niño sale corriendo, se va eh, y no se acuerda hasta una hora después de tu existencia, y si es que, eh, porque se integró inmediatamente. Un niño de apego inseguro no tiene la capacidad o no tiene eh, la facilidad para hacer eso, entonces se va integrando muy de a poco, muy temerosamente, permanentemente se voltea para ver si estás ahí, que no te vayas a ir, con mucho temor a lo que puede ocurrir en esa interacción. Claramente, una persona que tiene un apego seguro tiene una posibilidad de regularse mucho mejor. Entonces, eso se genera en la primera infancia, los primeros 5 años. Pero, por lo tanto, para poder gestar esa base, tiene que haber un adulto que sea tuyo auxiliar. Entonces, desde ahí, obviamente que lo más importante es lo que menciona Felipe respecto de estos primeros 5 años y de cómo nosotros como adultos podemos ayudar al niño a regularse. Ahí fíjate que, Eso no significa que el adulto no lo pueda aprender. claro, claro, de hecho tienes, así como dices, ¿no? Debo de entender que hay otras herramientas que nos permiten trabajar con adultos, o bueno, con distintas edades, debo de entender que no va a ser lo mismo trabajar con un joven que trabajar con un adolescente que trabajar con un adulto, ¿no? Y menos un anciano. Entonces me recuerda un poquito el video de resiliencia, cuando alguien dice que la resiliencia es más fácil de enseñar en pequeños, es más difícil de enseñar conforme va avanzando la edad, ¿no? Entonces, pero creo yo que aquí me gustó algo que comentaste, hay diferencia entonces entre lo que es regulación emocional y lo que es, dijiste otro término, que es un extremo, es represión emocional. Es decir, no sé si puedas comentar la diferencia. Es tan simple como cuando te dicen, no llores, los niños no lloran. Ahí no te están enseñando a regular la emoción, ahí te están enseñando a callarla, a que no la expreses. Y el niño que aprende que por el hecho de ser niño, en el sentido de hombre, digamos, no niño infantil, digamos, sino que ser de género masculino, no puede llorar, el niño entiende, o la experiencia que tiene emocional a partir de esa instrucción es, no puedo expresar lo que siento. A diferencia de la regulación emocional, donde yo te puedo llevar, moldear, yo te puedo moldear y además te puedo modelar, es decir, mostrar cómo expresar la emoción de una manera más adaptativa y más constructiva. Es decir, un niño pequeño, que viene otro niño que está en el jardín infantil, y viene otro niño, le quita un juguete, y este otro le pega por haberle quitado su juguete, está expresando rabia, está expresando frustración. Perfecto, no hay rollo con eso. El tema es, exprésalo de una manera que no dañe al otro. Y entonces entra la empatía, y entran los otros elementos, entra el yo auxiliar,
Pero no solamente decir, no, no puedes pegar, porque en el fondo el niño lo que va a quedarle es, pero si es que yo tengo rabia, a mí me quitaron algo que me pertenece, algo que yo quiero, la primera, la primera reacción más animal, si tú quieres, es eliminar el obstáculo. Igual, ojo que, a ver, conocemos algo que se llama andamiaje, no sé si lo había mencionado, Ujú. que se trata de el niño aprende a través de un andamio o sostenedor, alguien que como que le entrega y le da el ejemplo. Lea Esto la se estructura. da claro, esto es la estructura del niño en el momento en que está en su segunda casa, que es donde conocemos que es el jardín, la escuela, donde pasa la mayor parte de su tiempo. Entonces el docente pasa a ser el andamio, El segundo andamio, claro. claro. Y si el docente, con sus prácticas, le dice, no llores porque eres hombre, o, o cállate, no sigas gritando, no le está enseñando a expresar sus emociones, no le está enseñando a regularse, le está enseñando, claro, a reprimirlas. Eso no está siendo inteligente de parte del docente, por ejemplo, no está siendo inteligente emocionalmente, no está Y, comprendiendo la emoción del niño. y no está Y tampoco, favoreciendo y no está favoreciendo la inteligencia emocional del niño tampoco. claro, y el Es niño correcto, pero se le ahí hacemos presentan una... frustraciones, enojos Ajá. y, claro, estas emociones básicas de un animal. Ok, estamos puntualizando el cómo no hacerlo. ¿Cómo sería el Ujú. hacerlo? El hacerlo Ajá. desde el buen aspecto del andamiaje, vuelvo a hablar Sí, de sí, esto, sí. es el poder decirle al niño, está bien que demuestres tus emociones. No por ser hombre no puedes llorar. El llorar tú siendo mujer no te hace menos fuerte, no te hace menos que un hombre. Igual aquí hay un tema entre medio de géneros, Sí, pero sí, tampoco algo que quiero tocar en este momento. claro. Pero esto, que el adulto pueda demostrarle de que la demostración de las emociones no está mal. Quizá el momento no sea el más adecuado, pero la demostración está bien. O la No hay forma. por qué reprimir. Claro. Entonces, Y la forma correcta, la forma. perdón, la idea correcta de cómo enseñar regulación emocional es decirle, la emoción está bien, exprésala, pero tienes que cambiar la forma de expresión. Mm. Y No para tiene eso, que... ujú, ok, claro, y para eso ahí está el concepto del andamiaje que mencionaba Felipe, junto con que en el fondo es este yo auxiliar, sí, donde yo como adulto le digo al niño, ok, veamos, eh, está bien que tengas pena, que tengas rabia, que tengas frustración, lo contengo primero, lo regulo yo desde fuera, ¿no es cierto? sí, 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 Si es necesario, lo contengo físicamente, lo acaricio, que baje esa frustración. Y luego, entonces le empiezo a mostrar las estrategias alternativas para eh, expresar esto constructivamente y poder construir una relación sana con el otro. claro, claro. Desde ahí se entiende que todos los programas que yo conozco al menos de um, convivencia que se aplican desde la edad preescolar en colegios son programas que comienzan, yo diría casi eh, obligatoriamente, desde el concepto de empatía, que es algo que obviamente un niño a los 3 4 5 años no puede. La empatía se logra completa alrededor de los 18 20 años. Fíjate que es muy común, por ejemplo, y aquí la idea es que vayamos viendo y relacionando el concepto de regulación emocional, inteligencia emocional, y finalmente de lo que estamos tratando de hablar, que es el aprendizaje socioemocional, cómo esto se enseña y se va aprendiendo a lo largo de la etapa, de las distintas etapas de la vida. Fíjate que en la etapa de la adolescencia, que es cuando empieza a surgir la noción de la empatía más propia, tal vez más centrada efectivamente en el otro,
cuando el amigo, la amiga se sienten afectados porque le pasó algo al otro, es que se le separaron sus padres, entonces el amigo se deprime porque ve que su amigo está triste, o porque se le murió un familiar importante. Claro, pero es una empatía que todavía está en construcción, porque suele ser una empatía ah, autorreferente. Sí. Es decir, tú adulto, no me molestes porque yo estoy triste porque a mi amigo le pasó algo. Así que no me hagas ir a almorzar con ustedes al comedor porque quiero estar encerrado todo el día en mi dormitorio. Entonces, ten empatía hacia mí, pero empatía hacia afuera a los 14 años todavía cero. Es un concepto que lo están practicando, igual como cuando el niño practica todo lo primero que conoce desde la experiencia propia. El bebé que se lleva toda la boca, eh, el niño cuando empieza a hablar y lo primero que una de las primeras cosas que dice y que aprende es el no. Entonces a lo que tú le digas y le preguntes te va a decir no, 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 porque está probando qué significa y hasta dónde puede llegar con esa palabra. Bueno, acá también se incorpora la empatía, pero hacia mí. Entonces, eso yo creo que también hay que tener en consideración, que esto se va aprendiendo, se va regulando, se va moldeando en la medida que está este andamiaje que señala Felipe, que en parte este yo auxiliar que te muestra lo que está ocurriendo, y en la medida que vas teniendo la posibilidad de desarrollarte y caerte, y equivocarte, por supuesto, y tener consecuencia de tus actos. Fíjate que me llega a cierta complicación porque, no sé, voy a recordar un poquito cuando yo estaba estudiando. Entonces, cuando era pequeño, en la primaria sobre todo, era más común la educación por el dicho que era la letra con sangre entra. Aquí Entonces también. era o reprimías o controlabas completamente. Creo que la idea de enseñar regulación emocional, no sé cuánto tiempo tenga en, en práctica. En el caso en mi experiencia, en mi fase de estudiante hasta la fecha, nunca hablábamos de un proceso de regulación emocional. Lo aprendías a través de otros medios. Por ejemplo, yo sé que para poder jugar fútbol tenías que respetar ciertas reglas. O sea, patearle y romperle la pierna al otro no era una opción como para que te dejaran jugar nuevamente, me explico. Entonces tú decías, ok, no te dejo jugar porque eres muy puerco. Entonces ya con eso decías, pues no debo de hacerlo o debo de controlarme, y igual agarrarte trancazos por cada vez que vayas perdiendo tampoco era una opción como para que te volvieran a integrar en un equipo, ¿no? Entonces creo que esa parte de la enseñanza emocional, perdón, la enseñanza de la regulación emocional, en mi caso no lo viví. Es decir, recuerdo hasta en la primaria no tengo una escala de decir, no, pues sí, los maestros me enseñaron a regular emocionalmente. La secundaria no, tampoco tuve un ejemplo acerca de ello, ¿no? La prepa no, pero creo que durante la universidad no se enseñó, pero lo practiqué más. Es decir, eh, creo que tiene algo que ver mucho con, no es solamente la integración, sino en el caso de mi formación profesional, fue más en el sentido de decir, es que me gusta esto, debo de controlarme para escuchar o debo de poner atención para poder aprender, me explico. Aunque fuera un desastre mis compañeros, yo quería escuchar la clase. Entonces, de alguna manera, decía yo, no me puedo explotar o no puedo enojarme con el compañero que está haciendo sus tonterías porque quiero poner atención, me explico. No sé si esto era parte de la regulación. Ajá, di. No, yo creo que depende. La preparatoria y la secundaria son adolescencia. Ok, perdón, sí, vamos a hacer un contexto. La primaria es de los 6 a los 12 años, la secundaria de los 12 a los 15 años y la preparatoria de los 15 a los 18. Es lo que manejamos aquí. Ya. Sí, si quieres En mejor el, lo si- manejamos por edades para que no haya sí, problema. está bien. Eh, como dices,
es distinto en cada etapa. Por eso igual mi investigación, por ejemplo, se basaba en la primera etapa, pero si ya nos situamos en el adolescente, hay un montón de temas quizá un poco cognitivos, de el mito personal, yo soy inmortal, el egocentrismo, que a veces yo soy el centro del mundo, solo a mí no me pasa nada, que yo, qué sé yo. Entonces ahí es un poco quizás complicado pensar en el otro, regularse, porque está todo centrado en sí mismo. Igual viene el tema del apego, que igual nos estaremos desviando un poco, que es la forma que uno toma en cuenta al resto, en cómo uno se relaciona, en tu tipo de relación. Pero así a términos generales, ese sentido egocéntrico de pensar en la emoción del otro a través de uno mismo es solo centrarse en sí y no regularse para eh, para regular al otro, por decirlo así. Mm. No es ser inteligente emocionalmente. Eh, claro, es que ahí, por eso es que es importante la distinción. Ahora yo creo que Claro. lo que Y dice Ernesto, después, y después cuando uno crece, dice, no, el bienestar del otro puede estar por encima del mío. Quizá el bienestar de mi hijo, el bienestar de mi pareja. Me interesa más el bienestar de esa otra persona que el mío. Ahí después viene el cambio entre adolescencia y adultez. mm, claro, y que tiene que ver con el desarrollo nuevamente de la conciencia moral, la Ujú, autoconciencia. sí. Por eso es que en lo que decía Ernesto, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, esto de que, claro, a lo mejor en la primaria, en la secundaria, en la prepa no lo sentiste tanto, pero ya en la universidad lo lograste empezar a regular precisamente porque está la madurez neurológica, psicológica. O sea, ya estamos hablando de los más de 18 años. Ya está la empatía instalada. Entonces, claro, llega un minuto en que por la sola posibilidad de la maduración propia del sistema, em, eres capaz de lograrlo, ¿ya? Siempre y cuando, y ahí podríamos irnos en otro, no haya una estructura de base patológica, digamos. O sea, si tienes una carga genética o una experiencia que te llevó a gatillar una psicopatología, qué sé yo, una psicopatía, por ejemplo, ya a esa altura ya no vas a regular y no vas a desarrollar empatía. Entonces, eso que tú mencionas como experiencia propia tiene que ver con tu propio desarrollo. El punto es cuánto, cómo se enseña y se aprende. Y tú decías, a mí me da la sensación de que nadie me lo enseñó en la primaria, en la secundaria. Felipe, tú eres de una generación distinta. Tienes 20 años menos que nosotros, eh, tal vez un poco más de diferencia. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque tú em, probablemente ya estás en un momento o ya llegaste a a una generación de maestros, de profesores, que de alguna manera probablemente esto ya lo tenían incorporado. Ernesto dice, no se nos habló. Sí, pero técnicamente es algo que lo viene diciendo Vygotsky y otros desde hace 100 años. O sea, no es algo nuevo. El tema es cómo se lleva a la práctica, cómo se gestiona, cómo De se hecho, es enseña. exactamente cómo se enseña, porque ese es el punto, ¿no? O sea, yo lo digo en términos de la práctica, de decir, yo no, a mí no me tocó un maestro, me refería a que no enseñaron regulación porque era más la represión. Es decir, había más cachetadas si no entregas la tarea, había más jalón de cabello, había más castigo. Entonces, a eso me refería con que no había visto la práctica de enseñar regulación emocional, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿cómo lo experimenta Felipe? Creo que hay un cambio en la educación. Ha habido cambio constantemente. La educación ha ido cambiando gracias a, pues, el desarrollo tecnológico, gracias al desarrollo de teorías, el desarrollo de aplicación de enseñanza inclusive, ¿no? Entonces, ahorita hay más fluidez de información
más fácil podemos encontrar a Vygotsky algún libro. Te estamos hablando que antes del internet, Vygotsky era un libro que había que ir hasta la fregada para poder conseguirlo, ¿no? Ahora ya todo el mundo lo tiene en copia y si no lo puede descargar fácilmente en su computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en el caso de Felipe con respecto a la enseñanza de la regulación emocional? Es que como dicen, quizás no está en una malla curricular la regulación emocional, porque no está y aún no existe. Quizás las prácticas sí cambiaron. Esa viabilidad para poder encontrar información en Internet, que la encuentran tanto estudiantes como docentes, de decir, oh, esto está bien, esto está mal, ha cambiado. Eso, yo pienso que a los profesores se les enseña o se les enseñaba quizá de una forma más metodológica de lo que tengo que enseñar, me tengo que apegar a la malla, tengo que hacerlo de esta forma para que los estudiantes aprendan. Otra cosa era la práctica, la forma en que los docentes daban esta información para que los estudiantes pudiesen aprenderla. El castigo que antes se llevaba a cabo, que aquí por lo menos antes se daba un reglazo en las manos si es que no se traía, por ejemplo, la tarea. Pero eso lo viví. eh, a eso voy. Yo no lo viví. Ah, Esas fueron generaciones pasadas. sí, claro. Ahí no hay ninguna regulación emocional. Ahí eso es un castigo, Ya, literalmente. es que te lo pregunto justamente para ver cuánto ha ido evolucionando, porque Ernesto Claro. dice Hoy en a, día, a hoy nosotros en día reglazo. eso no sale en ningún lado y ese docente sería expulsado al tiro. O sea, habría una denuncia, habría todo un tema legal. Antes estaba bien visto. En ese aspecto yo creo que sí ha habido una evolución en la práctica docente, en cómo se enseña y en cómo aborda distintas temáticas. Y ahí también creo que hay un desarrollo en la empatía. Empatía que también el estudiante aprende, que a veces no se dan todos los docentes, pero sí hay docentes que te dicen cómo estás, qué te ha pasado, oye, te veo atrasado con la materia, podrías decirme qué te pasa y yo te ayudo. Claro, eso antes quizás no pasaba. Y eso yo encuentro que es un desarrollo en esta área. Mm. ¿O cómo Sí, lo vivencio yo? yo creo que, claro, Ernesto habla del reglazo, por ejemplo. Yo el reglazo no lo Mm, alcancé a vivir. Yo creo ujú. que ya aquí hace 30 años, más, 40 años, eso ya estaba de alguna manera comenzando a cambiar. Mm, No universalmente, no en todas las escuelas, pero ya no estaba tan instalado, porque aquí no es solo un tema docente, aquí es un tema cultural social. Es decir, cuando el papá o la mamá del chico van a la escuela y le dicen al profesor, por favor, a este denle porque si no, no aprende. Mm. Que son los que aprendieron con la ley de la letra con sangre entra. Entonces, a este hay que darle porque si no, no va a aprender. Y el profesor, obviamente, también tenía la misma lógica y lo aplicaba. Bueno, ya en mi época, yo eso no lo viví. Y si en algún minuto tuvimos algún maestro que te tiraba de las patillas o te hacía algo un poco mayor, era un revuelo al menos. Era un revuelo al menos. Un profesor que se enojaba porque estabas conversando y agarraba el trozo de tiza y te lo tiraba. Eso ya iba a ser un tema de reclamo. No iba a ser de despido ni nada. Hoy día, y yo tengo la experiencia de haber trabajado en colegio también, por lo tanto sí te puedo decir, Felipe, que eso sí ya está instalado como malla en los colegios. No sé en México, pero acá, en la escuela, los chicos tienen distintas asignaturas, ¿no? Matemáticas, lenguaje, historia, ciencias naturales, etcétera. Bueno, hay una asignatura que es orientación. Y en orientación, ya estoy mirando la cara que me está poniendo Felipe, orientación como asignatura tiene un programa. Los chicos
Y los profesores jefes deben aplicar un programa con objetivos. Y los objetivos de orientación van precisamente dirigidos hacia la convivencia y el aprendizaje de las relaciones sanas. Más allá de que la mayoría de los docentes no lo llevan a cabo. Que ese Eh, es otro punto. no, Ese es pero, otro pero punto. también tienes Pero lo formal está instalado hace rato. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, pero viene lo mismo. Así como estaba la discusión con respecto a la letra con sangre entra, se escapaba de las aulas. Es decir, te estoy hablando Sí, que claro. todavía tenemos en casa, en casa, en hogar, todavía el maltrato por parte del padre porque no sabe acerca de la regulación emocional. ¿Me explico? Es decir, como no se ha enseñado de una formal, no se ha enseñado informal, ahí tenemos un escape tremendo de qué es lo que está sucediendo con la falta de regulación emocional, ¿sí? Sí, dime. Dame un segundo. Se nos está acabando el tiempo. No sé si a ustedes les Sí, apareció. Ya, perfecto. Para que vayamos tal vez tomando un espacio concluyendo, para ir cerrando desde claro. la... Y puede que quede tal vez la posibilidad de desarrollar un poco más después, no sé. Sí, me parece buena la opción. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a cerrar? Lo que sí es que Ujú. finalmente la regulación emocional, no toda la gente que está enseñando la conoce, no toda la gente que está viviendo la conoce. Es algo que sí es cierto que está instalado en libros, pero finalmente la cultura, la educación no está llegando a todos ni está permeando de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaba mucho la idea de platicar acerca de este tema, de qué es la regulación emocional. No estoy diciendo que estoy encontrando el hilo negro, estoy diciendo que hay que difundir acerca de la regulación emocional para la práctica, no solamente en la docencia, sino también la práctica personal, familiar, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, debo de entender, yo empiezo a concluir si gustan, debo de entender que finalmente regulación emocional es parte de la inteligencia emocional, es diferente de la represión emocional y que finalmente enseñarlo desde unos elementos muy básicos como es desde antes de entrar a la escuela puede ayudar a que en edad adulta podamos aplicarla de la mejor manera. Sin embargo, no estamos exentos de poder aprenderla en cualquier momento, ¿no? No sé si alguien quiere concluir algo más. Felipe. Yo creo que para finalizar, quiero enfatizar en que me parece muy, muy bueno que se pueda dar un conversatorio sobre esta temática y creo que ya con este conversatorio estamos dando paso a esta temática, que hace años atrás quizás no se hubiese conversado, pero el poder conversarlo con dos docentes que llevan varios años de esta práctica hace un cambio. Yo creo que como este conversatorio se podrán dar más y eso. Yo creo que sí han habido cambios y van a haber cambios. Mm, mm. Sí, yo creo que ha habido cambios importantes y tal vez precisamente, no sé si en la